El silencio en la mansión era casi absoluto, roto únicamente por el tenue sonido del reloj de pared que marcaba las horas. Nadie hablaba de ella. Nadie debía hacerlo. En algún lugar, en una de las habitaciones más apartadas, vivía encerrada una niña de cabello oscuro, que pocos miembros del personal sabían que existía. Los padres la escondían, avergonzados, temerosos del escándalo social que podría surgir si se conociera su diagnóstico: autismo. La familia García, una de las más influyentes de la ciudad, no podía permitirse un escándalo. En ese mundo, la perfección era una fachada necesaria. Desde muy pequeña, Lucía había sentido que el mundo a su alrededor era un lugar abrumador. Las luces brillantes, los ruidos fuertes, las expectativas no dichas, todo parecía asfixiarla. Pero lo que más le dolía era la indiferencia de sus padres. Nunca la miraban a los ojos, nunca la abrazaban, y cada vez que hacía algo fuera de lo esperado, las puertas de su habitación se cerraban con un eco frío y definitivo. No entendía qué había hecho mal. Un día, cuando la puerta apenas se abrió para dejar pasar la bandeja con comida, Lucía observó algo diferente. Una mano cálida, con dedos curtidos por el trabajo, rozó la suya por un breve segundo. Una sensación desconocida recorrió su cuerpo, como si ese toque hubiera sido una chispa de vida en su apagada existencia. Era María, la nueva cocinera. Desde el primer instante, supo que María no era como el resto de los sirvientes que evitaban cruzarse con ella. Había algo en su mirada que le transmitía comprensión, una emoción que Lucía no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los días pasaban, y María, poco a poco, rompía las reglas. Empezó a hablarle en voz baja cuando le traía las comidas, y aunque al principio Lucía no respondía, su cuerpo sí lo hacía. Sus hombros dejaban de estar tensos, su respiración era más pausada. Algo en ella comenzaba a abrirse lentamente, como una flor que había esperado demasiado tiempo para sentir el sol. Pero la familia García no tardaría en notar esos pequeños cambios. Un peligro inminente se cernía sobre ellas, uno que ninguna de las dos podía prever. Las visitas de María a la habitación de Lucía se hicieron más frecuentes. Lo que comenzó como intercambios de palabras tímidas, se transformó en una conversación silenciosa, llena de gestos y miradas. María no forzaba a Lucía a hablar, sabía que las palabras no siempre eran necesarias. Una sonrisa, un susurro suave, un dibujo dejado sobre la cama, pequeños actos que, para Lucía, eran como un bálsamo en su soledad. Lucía, aunque aún callada, comenzó a responder de maneras sutiles. A veces, dibujaba formas en una hoja de papel que María traía escondida bajo su delantal. Otras veces, dejaba pequeñas notas de agradecimiento. Era un mundo compartido solo por ellas dos, un rincón donde la incomprensión no existía, donde Lucía era vista, no por su condición, sino por lo que realmente era. Mientras tanto, en las áreas más lujosas de la mansión, la familia García enfrentaba otra batalla, una mucho más pública. La sociedad de élite observaba cada movimiento de la familia. Los eventos sociales, las cenas de gala, todo tenía que ser perfecto. Sin embargo, los murmullos habían comenzado. El rumor sobre la niña oculta había llegado a ciertos oídos indiscretos. Si alguien descubría la verdad sobre Lucía, la familia se enfrentaría a la ruina social. La madre de Lucía, Carmen García, sentía la presión más que nadie. Había dedicado su vida a mantener la imagen impecable de la familia. Para ella, Lucía era un secreto doloroso que debía mantenerse oculto, no por falta de amor, sino por miedo. Había crecido en un mundo donde la perfección era la única opción, y no sabía cómo manejar a una hija que no encajaba en ese molde. Su dilema la consumía: proteger la imagen de la familia o suprimir una parte fundamental de su maternidad. El padre, Eduardo, no era muy diferente. A menudo se ausentaba, sumergido en sus negocios, eludiendo cualquier conversación sobre su hija. Creía que, mientras Lucía estuviera oculta, no habría problemas. Pero el creciente vínculo entre María y Lucía comenzaba a desafiar su control sobre la situación. Una cocinera no debía entrometerse, mucho menos convertirse en un refugio emocional para su hija.
El día que cambiaría todo llegó inesperadamente. María había llevado a Lucía al jardín por primera vez en años. Aprovechando que los señores no estaban en casa, pensó que el aire fresco haría bien a la niña. Lucía caminaba lentamente, sintiendo la brisa en su rostro, una sensación de libertad que nunca había experimentado. Los pájaros cantaban, y por primera vez, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Pero justo en ese momento, los padres regresaron antes de lo previsto. Desde la ventana del segundo piso, Carmen vio la escena que jamás imaginó: su hija, fuera de su cuarto, al aire libre, y sonriendo en compañía de María. El pánico se apoderó de ella. El aire en la mansión García se congeló en el instante en que Carmen vio a su hija fuera del cuarto, caminando libremente por el jardín junto a María. El miedo irracional, ese que había sofocado durante años, estalló de golpe. Sin pensarlo, Carmen bajó las escaleras rápidamente, con la respiración entrecortada. Su mente era un torbellino de emociones: rabia, pánico, y algo que no quería reconocer, un atisbo de alivio al ver a Lucía sonreír. Pero ese alivio quedó ahogado por el peso de las expectativas sociales. Cuando Carmen irrumpió en el jardín, la sonrisa de Lucía desapareció al instante. El brillo en sus ojos se apagó, y como un acto reflejo, dio un paso atrás, ocultándose detrás de María. La madre se detuvo frente a ellas, con el rostro pálido y las manos temblorosas. No sabía si dirigirse a Lucía o a María, pero en su interior algo estaba al borde de romperse. ¿Qué crees que estás haciendo?, Carmen susurró, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y furia contenida. María, con los hombros firmes pero el corazón acelerado, no desvió la mirada. Sabía que había cruzado un límite, pero también sabía que lo había hecho por Lucía, y por algo que creía justo. No se disculpó. En su lugar, respiró hondo y respondió con una calma que enmascaraba el miedo que sentía. Lucía necesitaba salir, señora. Ha pasado demasiado tiempo encerrada. Esto le hace bien. Carmen retrocedió un paso, sorprendida por la audacia de María. ¿Cómo se atrevía a desafiarla así? Las palabras de la cocinera resonaban en su mente, enfrentándola a una verdad que había intentado ignorar por años. Su hija no era un secreto, no debía serlo. Sin embargo, ese pensamiento era rápidamente aplastado por la presión de las normas sociales. La idea de que alguien pudiera haberlas visto, de que el rumor se esparciera, la aterrorizaba. Tú no entiendes. Carmen intentó recuperar la compostura, pero su voz quebrada la traicionaba. Esto no es solo sobre Lucía. No puedes sacar a mi hija como si no fuera diferente. Lucía observaba la escena en silencio, incapaz de procesar del todo las emociones de su madre. Cada palabra que escuchaba la hacía encogerse un poco más, como si quisiera desaparecer. Pero no lo hacía. Permanecía al lado de María, como si la simple presencia de la cocinera le diera fuerza. Un hecho que Carmen no pudo pasar por alto. En ese momento, llegó Eduardo, atraído por los gritos de su esposa. Al ver la situación, su semblante se endureció al instante. Para él, no había dilema. Las reglas debían cumplirse. Sin una palabra, avanzó hacia María, colocándose frente a ella. Has cruzado una línea, María. Sabías las reglas, sabías lo que esperábamos de ti. Su voz era cortante, llena de frialdad. María sintió el peso de esas palabras, pero no se retractó. Sabía que el enfrentamiento con los García era inevitable, pero también sabía que no podía abandonar a Lucía. No ahora. Lo único que hice fue tratarla como a una niña. Porque eso es lo que es, señor, respondió María, con la voz firme. La tensión era palpable. Eduardo y Carmen compartieron una mirada. Sabían que algo debía hacerse. No podían permitirse que su hija estuviera fuera de control, y menos que una cocinera decidiera lo que era mejor para ella. El honor de la familia estaba en juego. Finalmente, Carmen dio un paso adelante, con el rostro endurecido pero los ojos brillando con lágrimas no derramadas.
Había pasado demasiado tiempo reprimiendo lo que sentía, pero en ese momento, el miedo superaba cualquier otra emoción. María, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente, tendrás que irte. Ya no puedes trabajar aquí. Y Lucía, hizo una pausa, con un nudo en la garganta, volverá a su cuarto. Es lo mejor. El corazón de María se desplomó, pero no por ella, sino por Lucía. Miró a la niña, que aún se escondía detrás de ella, y supo que no podía permitir que la encerraran de nuevo. No sin pelear. Señora, María dijo con cuidado, pero con resolución, si ustedes no pueden cuidarla, yo lo haré. Déjenme llevarla conmigo. Yo la criaré como si fuera mía. Carmen y Eduardo quedaron atónitos. Las palabras de María eran impensables, una traición absoluta. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero el peso de la decisión que se avecinaba era aún mayor. El silencio que siguió a la propuesta de María se sintió como una eternidad. Eduardo se quedó paralizado, como si las palabras no hubieran llegado a procesarse completamente en su mente. Jamás había imaginado que una simple cocinera tuviera la osadía de ofrecer algo tan atrevido, casi insultante. Su hija, criada por una sirvienta. La rabia subía por su pecho, pero fue el soplo que lo mantuvo en un estado de incredulidad. Carmen, por su parte, estaba mucho más conmocionada. Las palabras de María la golpearon como una ola, arrastrando con ellas todos los muros que había construido a lo largo de los años para protegerse de la verdad. María no solo había cruzado una línea al llevar a Lucía al jardín, que ahora estaba sugiriendo lo impensable, llevarse a su hija, darle una vida diferente, lejos de la familia que, aunque no lo quisiera admitir, nunca había sabido cómo amarla. ¿Qué estás diciendo?, susurró Carmen, sus manos temblando, no de rabia, sino de miedo y confusión. Sus ojos, que habían sido fríos momentos antes, ahora reflejaban una mezcla de emociones que no podía controlar. Por primera vez, la posibilidad de perder a su hija real, de manera definitiva, la llenaba de pánico. Lucía, ajena a las complejidades de la situación, observaba la escena con ojos grandes y asustados. No entendía por qué su madre y su padre la miraban con tanto conflicto, pero su instinto le decía que algo importante estaba ocurriendo. Se aferraba a la falda de María, su único refugio. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Carmen, y al verlo, una punzada de dolor le recorrió el corazón. Eduardo, al fin recuperado de su asombro, dio un paso adelante, su rostro endurecido por el orgullo herido. No podía permitir que una empleada les dictara lo que era mejor para su hija. Para él, la solución siempre había sido simple: ocultar el problema, mantener la fachada, y seguir adelante como si todo estuviera en orden. Como si Lucía no existiera en el ojo público. Pero ahora esa opción parecía escaparse de sus manos. Esto es inaceptable, dijo Eduardo, mirando a María con severidad. No voy a permitir que te lleves a nuestra hija. Ella pertenece aquí, con su familia. No es asunto tuyo cómo decidimos criarla. María sintió la rigidez de esas palabras, pero se mantuvo firme. Sabía que si retrocedía, Lucía volvería a quedar encerrada en su cuarto, condenada a una vida de silencio y soledad. No podía permitirlo. Con el debido respeto, señor, dijo María, su voz temblorosa pero decidida, ustedes no la han criado. La han escondido, como si fuera una vergüenza. Pero Lucía no es una vergüenza. Es una niña, una persona que merece ser amada y cuidada. Si ustedes no pueden hacerlo, yo sí. Carmen sintió que algo dentro de ella se quebraba al escuchar esas palabras. No podía negar que María tenía razón. Cada día que pasaba, cada vez que evitaba la mirada de su hija, sentía una culpa que la ahogaba lentamente. Pero el miedo la había mantenido paralizada. El miedo a la sociedad, a las miradas, a los rumores. ¿Todo lo que había hecho hasta ahora había sido para proteger a su familia, o acaso se había protegido a sí misma de la verdad que no quería enfrentar? Carmen, susurró Eduardo, buscando el apoyo de su esposa, no puedes estar considerando esto. Carmen miró a su esposo, luego a María, y finalmente a Lucía,
que aún se escondía detrás de la cocinera. Una batalla interna se libraba dentro de ella. Debía seguir manteniendo esa fachada, ese control sobre la vida de su hija, aunque eso significara verla sufrir. O debía dejarla ir, darle la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida en la que podría ser feliz, aunque eso implicara perderla para siempre. Los ojos de Lucía, llenos de inocencia, captaron la mirada de su madre por primera vez en años. Algo en la niña se movió, como si reconociera ese instante de conexión. Y, por un segundo, Carmen vio a su hija tal como era, no como la había imaginado durante tanto tiempo, rota o inadecuada. «No puedo», murmuró Carmen, mientras las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. «No puedo seguir haciéndole esto. Eduardo. Lucía merece algo mejor que lo que nosotros le hemos dado». Eduardo la miró con incredulidad. ¿Cómo podía ella siquiera pensar en dejar ir a su hija? Pero en ese momento, Eduardo comprendió algo que siempre había intentado ignorar. No era solo el miedo al que dirán lo que lo había impulsado a mantener a Lucía escondida. Era su propio miedo a no saber cómo ser padre de alguien como ella. La tensión llegó a su punto máximo. Carmen dio un paso hacia su hija, pero cuando alzó la mano para tocarla, Lucía retrocedió, buscando la seguridad de María. Ese simple gesto fue suficiente para romper el último hilo que mantenía a Carmen aferrada a su antigua vida. «Sí, si te la llevas, María», dijo Carmen, con una voz apenas audible, «hazlo bien. Dale lo que nosotros no pudimos. Dale amor». El mundo de Eduardo se tambaleó. No podía creer lo que estaba escuchando. Su esposa acababa de dar permiso a la cocinera para llevarse a su hija. La única opción que siempre había considerado correcta estaba desmoronándose frente a sus ojos, y no sabía cómo detenerlo. María se acercó a Lucía y la tomó de la mano. Sabía que el camino no sería fácil, pero al mirar a la niña, supo que había tomado la decisión correcta. Lucía la miró a los ojos, confiada por primera vez en mucho tiempo. Y juntas, dieron el primer paso hacia un futuro incierto. Los primeros días de Lucía en casa de María fueron un descubrimiento constante. Por primera vez en su vida, no sentía la presión de ajustarse a expectativas imposibles ni el miedo a hacer algo mal. El pequeño departamento donde vivía María era modesto, pero cálido, lleno de aromas a especias y guisos que siempre daban la bienvenida. Lucía no necesitaba palabras para sentir que ese lugar la aceptaba tal como era. Al principio, Lucía se mostró cautelosa. No sabía cómo comportarse en este nuevo mundo sin las paredes que la mantenían atrapada. Solía observarlo todo en silencio, desde la ventana del salón hasta las flores que María cuidaba en su pequeño balcón. Pero a medida que pasaban los días, algo en ella empezó a cambiar. María nunca la forzó a hablar, a explicar o justificar sus acciones. En su casa, el silencio también era una forma válida de comunicación. Una tarde, mientras María cocinaba un estofado, Lucía se acercó tímidamente a la cocina. Miró cómo la mujer cortaba verduras con una precisión casi artística, y sin decir una palabra, María le ofreció un cuchillo pequeño. Lucía aceptó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía participar en algo sin ser juzgada. Era un gesto sencillo, pero ese momento marcó el inicio de su amor por la cocina. En los días que siguieron, comenzó a ayudar más, disfrutando del acto de crear, de mezclar ingredientes y ver cómo se transformaban. El tiempo que Lucía pasaba en la cocina se convirtió en su refugio, un espacio donde podía expresarse sin tener que decir una sola palabra. Cada plato que preparaba junto a María era un paso más hacia su propio renacimiento. En esos momentos, Lucía comenzaba a florecer, su espíritu antes oprimido ahora encontraba un terreno fértil para crecer. Mientras tanto, en la mansión García, el ambiente era completamente distinto. Carmen, quien había sido la primera en ceder, estaba rota por dentro. La ausencia de Lucía en la casa se sentía como un vacío que no podía llenar. Cada vez que pasaba por la puerta cerrada del cuarto de su hija, un remolino de culpa y tristeza la embargaba. Se sentía perdida, preguntándose si había hecho lo correcto al dejarla ir.
Eduardo no expresaba sus emociones con palabras, pero el peso de la culpa lo aplastaba. La mansión, que antes se había sentido demasiado grande para la pequeña Lucía, ahora parecía extrañamente vacía para todos. Eduardo intentaba continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo sabía que había perdido algo más valioso que cualquier negocio que pudiera haber cerrado. El eco de su propia indiferencia hacia su hija lo atormentaba, pero era demasiado orgulloso para admitirlo incluso frente a sí mismo. A medida que pasaban los meses, Carmen intentaba ponerse en contacto con María, buscando saber cómo estaba su hija, pero siempre dudaba al último momento. El miedo de enfrentar su propio fracaso como madre la detenía. Y mientras tanto, Lucía vivía en un mundo donde no había espacio para el miedo, solo para el descubrimiento. Los años pasaron y Lucía creció. Lo que comenzó como una curiosidad por la cocina, se transformó en una pasión. Con cada receta, cada plato que perfeccionaba bajo la guía de María, Lucía se sentía más segura de sí misma. A los 18 años, ya estaba decidida, quería ser chef. María, siempre atenta a sus deseos, la apoyó en cada paso del camino. La joven prodigio fue aceptada en una de las mejores academias de cocina de la ciudad. Allí, no solo perfeccionó su técnica, sino que encontró un espacio donde su diferencia era apreciada, no como un obstáculo, sino como una fortaleza. Su capacidad para concentrarse en los detalles, su sensibilidad hacia los sabores, y su dedicación inquebrantable pronto la hicieron destacar. La academia no era solo un lugar de aprendizaje, que era un lugar donde, por primera vez, se sintió completamente comprendida. A medida que su fama crecía, su nombre empezó a resonar en los círculos culinarios, y el mundo comenzaba a descubrir a la chef brillante que emergía de la oscuridad de su pasado. Un día, mientras Lucía estaba en plena preparación para una competencia internacional de gastronomía, una carta llegó a sus manos. Era de su madre biológica, Carmen. Al abrirla, el aroma de los recuerdos reprimidos inundó su mente, pero esta vez no hubo dolor, solo curiosidad. En esas líneas, Carmen pedía una reunión, una oportunidad para redimirse, para conocer a la mujer en la que su hija se había convertido. Lucía miró la carta en silencio. No estaba segura de cómo se sentía al respecto, pero sabía que este encuentro era inevitable. Había llegado el momento de enfrentarse al pasado, no con rencor, sino con la fuerza que había encontrado en sí misma. Lucía caminaba lentamente hacia el café donde había acordado encontrarse con sus padres. Los nervios no la dominaban, pero un peso familiar caía sobre su pecho. Durante años, había imaginado este momento de diferentes maneras, como un ajuste de cuentas, un encuentro lleno de reproches, o tal vez, solo una conversación fría e impersonal. Sin embargo, ahora que estaba a punto de suceder, se sentía en paz, lista para cerrar ese capítulo con madurez y compasión. No había rencor, solo una necesidad profunda de entender. Al entrar al café, los vio sentados en una esquina, en una mesa discreta. Carmen y Eduardo estaban tensos, con los ojos inquietos y las manos entrelazadas sobre la mesa. No eran las mismas personas que Lucía recordaba. El tiempo los había cambiado, y aunque seguían vistiendo con la elegancia que siempre había caracterizado a la familia García, sus rostros mostraban las marcas de la culpa y el remordimiento acumulados durante años. Lucía se acercó despacio, y cuando sus padres la vieron, una mezcla de alivio y tristeza cruzó sus rostros. Era una mujer ahora, con una presencia que irradiaba fuerza y confianza. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, no por lo que se dijera, sino por lo que se había guardado durante tanto tiempo. Lucía, murmuró Carmen, poniéndose de pie, pero sin atreverse a dar un paso adelante. Lucía asintió levemente y se sentó frente a ellos, sin prisa. Había esperado años para este momento y quería enfrentarlo con calma. Miró a su madre, luego a su padre, y el silencio inicial se sintió como un nudo compartido que ninguno sabía cómo desatar. Eduardo fue el primero en hablar, con la voz más grave de lo que Lucía recordaba. «Gracias por venir», dijo, su mirada baja. «No sabíamos si aceptarías». Lucía observó a su padre por un momento, viendo la sombra de la rigidez que una vez había dominado su relación. Pero detrás de esa dureza,
Ahora notaba una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Finalmente, decidió romper el silencio. Han pasado muchos años, respondió Lucía, con una calma controlada. Estoy aquí porque quiero entender por qué me abandonaron. El impacto de esas palabras fue inmediato. Carmen, que había tratado de mantener la compostura, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos, que habían estado entrelazadas, ahora se separaron, y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. Nunca te abandonamos, no de la forma en que crees, dijo Carmen, con la voz quebrada. Tuvimos miedo, Lucía. Miedo de no saber cómo cuidarte, miedo de lo que la gente diría. Y lo pagaste tú. Te fallamos de una manera que no tiene perdón. Lucía la miró, procesando cada palabra. Parte de ella había esperado excusas, alguna justificación que en el fondo sabía que no aceptaría. Pero lo que veía ahora era algo distinto, su madre no estaba defendiéndose. Estaba reconociendo el error de una vida entera. Y aunque la herida no podía borrarse, algo en su interior comenzó a suavizarse. Me fallaron, sí, respondió Lucía, con los ojos fijos en los de su madre. Pero lo peor no fue que me escondieran. Fue que nunca intentaron conocerme. Ustedes solo veían lo que no era capaz de hacer, no lo que sí podía. María fue la única que lo vio. Y gracias a ella, estoy aquí. Eduardo, que había estado en silencio, sintió el golpe de esas palabras más que cualquier otra cosa. Se dio cuenta, en ese momento, de cuánto había huido de su rol como padre. Nunca había querido enfrentarse a la realidad de tener una hija que no encajaba en su visión del éxito, de la perfección. Ahora, al mirarla, entendía cuán profundamente había fallado. Lucía, dijo Eduardo, con la voz ronca, yo no sé cómo pedirte perdón. Sé que no hay excusas. Durante años, nos escondimos detrás de nuestra imagen, pero perdimos lo más importante. Perdimos la oportunidad de conocerte. La conversación continuó, llena de silencios incómodos y emociones a flor de piel. Carmen y Eduardo compartieron cómo habían vivido los años de ausencia de Lucía, cómo la casa se había vuelto fría, y cómo ambos, en su propia manera, habían llegado a darse cuenta de lo que realmente habían perdido. No era solo a su hija, sino la oportunidad de ser una familia. Pero Lucía no estaba allí solo para escuchar lamentos. Había venido con una razón más grande. Cuando sintió que sus padres habían hablado suficiente, tomó aire y lanzó la propuesta que había estado meditando durante semanas. He estado pensando mucho en cómo cambiar lo que viví, no solo por mí, sino por otros niños como yo. Quiero crear una escuela de gastronomía inclusiva. Un lugar donde personas con discapacidades, de todo tipo, puedan aprender, expresarse y prosperar en la cocina. Quiero que esta escuela sea un espacio donde la diferencia no se vea como una debilidad, sino como una fuente de creatividad. Y quiero nombrarla en honor a María. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas, sorprendidos por la propuesta, pero también conmovidos por la fuerza y determinación de su hija. Lucía había encontrado un propósito, uno que iba más allá de la cocina, era una misión de vida. Es una idea increíble, Lucía, dijo Carmen, intentando contener las lágrimas. No sé cómo podemos ayudarte, pero si eso es lo que deseas, queremos formar parte de ello. Queremos ser parte de tu vida, si nos dejas. Lucía asintió lentamente. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero este era un buen primer paso. No podía borrar el pasado, pero podía transformar el futuro. El sueño de Lucía de crear una escuela de gastronomía inclusiva no fue fácil de realizar. Desde el primer momento, se enfrentó a una serie de desafíos que probaban su determinación. Conseguir fondos, encontrar el lugar adecuado, y sobre todo, lograr que su visión de un espacio inclusivo fuera comprendida por el público y por la comunidad culinaria fue una batalla constante. Pero Lucía no era alguien que se rendía ante la adversidad. Había pasado su vida enfrentando obstáculos, y este sería solo otro que superar.
Los primeros meses estuvieron llenos de obstáculos financieros. Los bancos desconfiaban del proyecto, considerándolo demasiado arriesgado. Una escuela donde personas con discapacidades pudieran aprender gastronomía no encajaba en los modelos tradicionales de éxito que ellos conocían. Pero Lucía, apoyada por María, quien ahora estaba envejeciendo pero seguía siendo su mayor consejera, no se dejó desanimar. Presentó su idea en varios eventos, convencida de que alguien la apoyaría. Finalmente, un chef famoso que había oído hablar de su historia se acercó a ella. Conmovido por su visión y por su pasión, decidió invertir en la escuela. Este fue el primer gran triunfo de Lucía. El nombre del chef atrajo atención mediática, y pronto otras figuras importantes del mundo culinario ofrecieron su apoyo, reconociendo que una escuela como la que ella proponía podía cambiar la forma en que se veía la gastronomía. Con el apoyo financiero y la atención de los medios, el proyecto comenzó a tomar forma. Lucía encontró un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, un lugar que había visto mejores días, pero que ella supo de inmediato que era perfecto. Cada rincón tenía potencial, y con cada reforma que supervisaba, sentía como su sueño se hacía tangible. Eduardo y Carmen se involucraron poco a poco, primero desde la distancia, ofreciendo asesoramiento administrativo y apoyo logístico, pero con el tiempo, su participación se volvió más activa. Eduardo, con su experiencia en negocios, ayudó a Lucía a negociar contratos y gestionar las finanzas. Carmen, por su parte, comenzó a interesarse en la parte más emocional del proyecto, como la escuela podía no solo enseñar cocina, sino también construir una comunidad inclusiva. Los meses de trabajo en común comenzaron a sanar las heridas del pasado. Cada día que pasaban juntos en la construcción de la escuela, Carmen y Eduardo veían a su hija con nuevos ojos. Lucía ya no era la niña que habían encerrado en su cuarto, asustada y confundida. Era una mujer fuerte, decidida y generosa. Y poco a poco, esa admiración se transformó en una forma renovada de amor. Un momento decisivo ocurrió durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la escuela. Lucía insistió en que María fuera quien realizara el acto simbólico. María, que siempre había sido modesta sobre su impacto en la vida de Lucía, se emocionó profundamente cuando Lucía la llamó al frente y la presentó como la inspiración detrás de todo. En ese momento, Lucía, frente a una multitud de periodistas, amigos y colaboradores, dijo con una voz firme: «Este lugar llevará el nombre de María. No solo porque me salvó, sino porque me enseñó lo que significa ser vista, comprendida y amada. Este será un lugar donde todos, sin importar su historia, tendrán la oportunidad de florecer». Carmen, que observaba desde un lado, sintió que algo en su corazón finalmente se liberaba. El ciclo de su propio miedo y culpa se estaba cerrando. Aplaudió junto a los demás, pero sus aplausos llevaban un peso mucho mayor, eran un reconocimiento de su propia liberación, un acto de aceptación, no solo de Lucía, sino de sí misma. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Los estudiantes comenzaron a llegar, algunos con discapacidades físicas, otros con condiciones del espectro autista o con dificultades cognitivas. La Escuela de Gastronomía Inclusiva se convirtió en un refugio para aquellos que nunca habían tenido un lugar donde se sintieran comprendidos. Lucía creó un ambiente donde todos podían expresarse a través de la cocina, donde la diferencia se veía como una oportunidad para la creatividad, no como una barrera. La relación entre Lucía y sus padres continuó evolucionando. Mientras trabajaban juntos en el proyecto, hablaron más abiertamente de los errores del pasado, y aunque el dolor no desapareció por completo, comenzaron a construir una relación basada en la aceptación mutua. Lucía ya no buscaba su aprobación, pero valoraba su apoyo. Y Eduardo y Carmen, por primera vez, sintieron que estaban contribuyendo a algo que realmente importaba, no por su imagen, sino por su hija. El día de la inauguración oficial de la escuela llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El evento reunió a chefs reconocidos, familias de los estudiantes, y periodistas ansiosos por documentar la historia de Lucía. El lugar estaba lleno de vida. Las cocinas, que habían sido diseñadas específicamente para ser accesibles a personas con diferentes capacidades, estaban repletas de risas, conversaciones y el chisporroteo de los fogones.
El momento más emotivo llegó cuando Lucía, en medio de su discurso inaugural, llamó a sus padres al escenario. Eduardo y Carmen no esperaban esto. A lo largo del proyecto, habían trabajado en silencio, intentando redimirse sin esperar reconocimiento. Pero ahora, al escuchar su nombre, ambos se levantaron y caminaron hacia el escenario, inseguros. Hoy no solo estamos abriendo una escuela, dijo Lucía, con la voz cargada de emoción, sino que también estamos cerrando un ciclo. Mis padres, quienes están aquí conmigo, no fueron perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Pero lo que importa es que están aquí ahora, y juntos estamos construyendo algo que va más allá de nuestras diferencias. Carmen rompió en lágrimas al escuchar esas palabras. Había temido durante tanto tiempo que su hija nunca la perdonara, que ahora, al estar de pie junto a ella, sintió que algo en su corazón finalmente sanaba. Eduardo, siempre más reservado, tomó la mano de Lucía con fuerza, incapaz de articular todo lo que sentía, pero dejando que ese gesto lo dijera todo. La inauguración fue un éxito rotundo. Y mientras el sol caía sobre el edificio, María, sentada en la primera fila, observaba con orgullo cómo su hija y los estudiantes de la escuela celebraban el comienzo de una nueva era. La Escuela de Gastronomía Inclusiva, María, se convirtió en un símbolo de amor, redención y aceptación. Lucía no solo había encontrado su propósito en la cocina, sino que había transformado su dolor en una fuente de inspiración para otros. Y con ese logro, el ciclo de su vida había cerrado, abriendo la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Con el paso de los años, la Escuela de Gastronomía Inclusiva, María, se convirtió en algo más que una simple institución educativa. El lugar, que inicialmente había sido visto con escepticismo, se transformó en un referente internacional de inclusión y excelencia culinaria. Cada rincón de la escuela vibraba con el sonido de la creatividad, de las manos que, independientemente de sus capacidades, transformaban ingredientes simples en arte. Los estudiantes que llegaban a la escuela eran una mezcla diversa de almas buscando un espacio donde pudieran ser ellos mismos. Algunos venían con dificultades físicas, otros con discapacidades cognitivas o del espectro autista, y muchos más con historias de rechazo y subestimación. Pero aquí, en la escuela, eran todos iguales, unidos por la pasión por la cocina y el deseo de ser comprendidos. El impacto de la escuela en sus vidas fue profundo. Aquellos que alguna vez se sintieron invisibles en la sociedad ahora tenían un lugar donde no solo eran vistos, sino también valorados. El enfoque de Lucía, basado en la enseñanza que había recibido de María, era claro: todos tenían algo que aportar, y las diferencias no eran obstáculos, sino caminos hacia la innovación. Los estudiantes no solo aprendían técnicas culinarias, sino que también desarrollaban una confianza que trascendía las paredes de la cocina. Muchos de ellos comenzaron sus propios restaurantes, otros se convirtieron en chefs aclamados, y algunos decidieron enseñar, perpetuando el legado de inclusión que la escuela había establecido. Lucía, a lo largo de los años, nunca olvidó las raíces de su éxito. Siempre llevaba consigo las lecciones que María le había enseñado. En cada clase, en cada receta, se reflejaba la ternura y el amor que había recibido de ella. María, aunque ya mayor, seguía visitando la escuela, observando con orgullo cómo el sueño que alguna vez parecía imposible se había hecho realidad. Para Lucía, cada vez que María cruzaba las puertas de la escuela, era un recordatorio de que su vida había sido moldeada por ese amor incondicional, por esa mano que había tendido hacia ella cuando nadie más lo hizo. El legado de María no solo estaba en el nombre de la escuela o en las palabras que Lucía repetía a sus estudiantes. Estaba en cada rincón del edificio, en cada plato que los estudiantes preparaban, y sobre todo, en la filosofía que impulsaba a la institución, el poder transformador de la aceptación. María había sido el faro que guió a Lucía cuando todo parecía oscuro, y ahora, esa luz se extendía a cientos de estudiantes que encontraban en la cocina su propia voz. A lo largo de los años, la escuela creció en tamaño y reputación. Se abrieron sedes en otras ciudades y países, y la misión de la escuela se expandió más allá de la gastronomía. Se ofrecían talleres de inclusión y creatividad, y el espacio se convirtió en un lugar donde personas de todo el mundo venían a aprender no solo sobre cocina, sino sobre la importancia de la diversidad. Un día,
mientras Lucía observaba a los estudiantes en una de las cocinas principales, sintió una paz profunda. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había vivido en su juventud, había encontrado un propósito que no solo la había sanado a ella, sino que estaba ayudando a sanar a otros. María, ahora frágil, estaba sentada a su lado, viendo cómo los estudiantes reían y trabajaban en equipo. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto sucedería?, preguntó Lucía, mirando a María con una sonrisa. María, con su sonrisa cálida y su mirada llena de sabiduría, negó suavemente con la cabeza. No imaginé todo esto, pero siempre supe que había algo especial en ti, Lucía. Solo necesitabas que alguien te lo mostrara. Su voz era suave, pero llena de convicción. Lucía tomó la mano de María, y en ese momento, todo se sintió completo. El ciclo de sus vidas, de amor, dolor y redención, había culminado en algo hermoso. Habían creado un legado juntas, un lugar donde los corazones rotos encontraban su camino hacia la sanación, donde las diferencias eran celebradas. Reflexionando sobre todo lo que había logrado, Lucía comprendió que el poder más grande que había descubierto en su vida no estaba en la cocina, sino en el simple acto de aceptar. Había pasado de ser una niña invisible, escondida por el miedo de sus padres, a convertirse en una mujer fuerte, con la capacidad de cambiar el mundo a través del amor y la compasión. Y todo eso, lo había aprendido de María. Al final del día, mientras el sol se ocultaba sobre la escuela y los estudiantes guardaban sus utensilios, Lucía se quedó un momento en la cocina, en silencio. Pensó en sus padres, en cómo habían cambiado, en cómo la vida les había dado la oportunidad de redimirse. Recordó las palabras de su madre, el día de la inauguración: lo que importa es que estamos aquí ahora. Y tenía razón. El pasado no podía cambiarse, pero el presente estaba lleno de oportunidades para sanar. Con los ojos cerrados, Lucía respiró hondo y sonrió. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero también sabía que no estaba sola en ese camino. Su familia, su comunidad, y el legado de María la acompañarían siempre. El poder del amor y la aceptación había transformado no solo su vida, sino la de todos aquellos que habían cruzado las puertas de la escuela. Y en ese legado, Lucía encontró paz, sabiendo que lo que había construido perduraría mucho más allá de su tiempo en la tierra. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.